Voy a invitar a que inclinemos el rostro para orar en esta hora. Querido Padre, al abrir tu palabra en esta hora, queremos hacerlo con la seguridad de que tú estás no solamente en nuestro medio, sino estarás en cada corazón aquí presente. Que tu palabra, Señor, pueda llegar de una manera que no solamente toque nuestros corazones, sino que pueda movernos a la acción a cada uno de nosotros. Bendícenos en esta hora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana tiene que ver con una preocupación que todos nosotros hoy en día tenemos. ¿Cuánto falta? ¿Cuándo será la venida de Jesús? Yo no sé cuántos de ustedes han crecido dentro de la iglesia, cuántos de ustedes son segunda, tercera o cuarta generación y han escuchado desde nuestros padres, abuelos, bisabuelos decir que Jesús viene, que las señales se están cumpliendo, que Jesús viene pronto, pero ellos ya murieron. Y ahora que nosotros hemos crecido, somos padres, somos abuelos, tenemos a nuestros hijos, a los nietos, seguimos transmitiendo lo mismo. Jesús viene pronto, prepárense, pero ¿cuándo? Saben, el Evangelio según San Mateo, y no voy a ir ahorita para allá, el capítulo 24 menciona que por haberse multiplicado la maldad del mundo, el amor de muchos, ¿qué cosa? ¿Se enfriará? Yo les pregunto, ¿qué está pasando hoy en día? ¿Qué está pasando con nuestra fe? ¿Qué está pasando con la preparación de nuestras vidas para encontrarnos con Jesús? ¿Realmente anhelamos que Jesús venga? ¿Realmente queremos que Jesús acabe con este mundo y nos lleve a vivir con Él y poder ver cumplidas esas promesas que aparecen en su palabra, donde dice: me iré, pero vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿qué cosa? Yo no sé cuántos de ustedes anhelan eso. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quieren seguir viviendo en este mundo. Pero honestamente, este mundo no le queda mucho tiempo. Pero tristemente muchos hoy en día se han conformado a este mundo. Y es tanto lo que se han conformado a este mundo que han olvidado realmente la venida de Jesús. Y hay personas que ni siquiera quieren que Jesús venga. ¿Por qué razón Jesús no ha venido todavía? La lectura bíblica que se leyó en esta mañana, segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué cosa? ¿Por qué razón Jesús no ha venido todavía? ¿Por qué? Porque no quiere que ninguno de los que estamos esta mañana aquí presentes nos perdamos. Dios quiere salvarnos a todos. Si yo te preguntara esta mañana, ¿estás listo para encontrarte con Jesús? Si Jesús viniera en estos momentos, yo te pregunto, ¿tú crees te salvarías o te perderías?
Tu respuesta depende de tu relación con Dios. ¿Cuánto tiempo falta para que Jesús venga? El apóstol Pedro escribe estas dos cartas. Y cuando él escribe estas cartas, lo escribe con una tremenda preocupación. Y para que nosotros podamos entender esta mañana la razón por la cual el apóstol Pedro escribe estas dos cartas, tenemos que ir al contexto de aquellos tiempos. ¿Qué era lo que estaba pasando con la iglesia de aquellos tiempos cuando el apóstol Pablo envía la primer carta a la iglesia de Dios en aquel tiempo? Pedro ya estaba grande. Ya Pedro sabía que estaba cerca de morir. Y ustedes saben que la segunda epístola de Pedro, Pedro la escribe desde la cárcel. Pero la primera epístola, cuando Pedro escribe la primera epístola, la manda a la iglesia, a las iglesias de aquel tiempo, porque la iglesia de Dios estaba pasando un momento, estaba pasando una situación difícil. ¿Cuál era la situación por la cual el pueblo de Dios estaba pasando en aquel tiempo? ¿Recuerdan? La iglesia estaba siendo perseguida. Los cristianos estaban muriendo. Estaban siendo sacados de las sinagogas, de los templos, le estaban cerrando los templos, estaba habiendo una persecución tremenda. Y algunos de los que se decían ser cristianos en aquel tiempo, su fe estaba desapareciendo, estaban abandonando la fe. Y Pedro escribe la primera carta, la primera epístola a esas personas para consolarlos, para animarlos, para animar a los creyentes que se hallaban en medio del sufrimiento y de la persecución. La iglesia estaba sufriendo de un ataque externo. Y Pedro se da tiempo para escribir y decirles: hermanos, no se desanimen. Sigan adelante, crean en Dios, crean en sus promesas, no se desanimen. Abracen esa fe, abracen en ese Dios que en algún momento les prediqué. Que su fe no decaiga, sigan adelante. Este es solamente un corto tiempo, pero la iglesia de Dios será triunfante. Es en ese contexto que el apóstol Pedro manda su primer carta. La iglesia estaba siendo zarandeada, la iglesia estaba sufriendo. Y el sufrimiento de la iglesia venía externo, de afuera. La iglesia estaba siendo perseguida, atacada por el gobierno. Pero en la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, el apóstol Pedro la escribe desde la cárcel, en una celda, tal vez oscura, húmeda, con sus pies amarrados con el cepo, sus manos amarradas con cadenas. Y tal vez en la cárcel húmeda, con frío, el apóstol Pedro escribe esta carta a la iglesia nuevamente, pero esta carta va escrita en un contexto totalmente diferente al anterior. La iglesia seguía sufriendo. Pero los sufrimientos que la iglesia estaba teniendo ahora eran diferentes. La iglesia ya no estaba siendo perseguida externamente, la iglesia ya no estaba siendo atacada, no tenían una persecución. El problema de la iglesia ahora estaba adentro.
La iglesia estaba siendo atacada desde adentro de la misma iglesia. En el capítulo 2 de la segunda carta a Pedro, el versículo 1 dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató. Eso era lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Y sigue diciendo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. ¿A quién le estaba hablando el apóstol Pedro? ¿Qué problema estaba pasando la iglesia en aquel entonces? Estaba llegando gente a la iglesia bien vestida, aparentemente humildes, aparentemente, como dicen hoy en día los muchachos, buena onda, a todo dar. Pero estaban trayendo una doctrina falsa dentro de la iglesia. Estaban hablando en contra de los líderes de la iglesia. Estaban confundiendo a la iglesia. Estaban haciendo problemas dentro de la iglesia. Y sigue diciendo el apóstol Pedro en los siguientes versículos: muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera. ¿Por qué Pedro escribe esta carta? ¿Le dolía a Pedro lo que estaba pasando en su iglesia? ¿Ustedes recuerdan quién había sido Pedro? ¿Quién había sido Pedro? ¿Quién? ¿Ustedes recuerdan Pedro de dónde salió? De un pueblito, de un ranchito. Pedro había sido pescador. Y ustedes saben quiénes eran los pescadores en aquellos tiempos. Y todavía hoy en día hay algunos. Los pescadores en aquellos tiempos eran personas que no tenían estudios. Eran personas que su único trabajo que ellos tenían, que lo fácil que era para ellos aprender, era pescar. Y los pescadores en aquel tiempo, como hoy en día, eran mal hablados, eran mal pensados. Así había crecido Pedro, sin una educación, sin estudios, con malas palabras en su vocabulario, riéndose aparentemente de todas las cosas que pasaban. Pero un día Jesús pasa por donde él estaba y le dice: Pedro, ven, sígueme. Y dice la palabra de Dios que Pedro, dejándolo todo, ¿qué hizo? Lo siguió. Yo te pregunto, ¿era el más capaz? ¿Era el mejor capacitado? ¿Tenía un título colgado en la pared de su casa que decía doctor, maestro? Pedro no era nada. Tal vez si hoy en día nosotros hubiéramos tenido el privilegio de conocer a Pedro, tal vez si Pedro hubiera venido a nuestra iglesia, más de uno de nosotros hubiéramos dicho: ese chico es tremendo, que se vaya. Porque así somos nosotros los seres humanos. Juzgamos a las personas por su apariencia, por su modo de hablar, por su manera de mirar.
por su trato con otras personas. Así somos nosotros, así tratamos a las personas, lamentablemente. Y si Pedro hubiera vivido hoy en día en nuestros tiempos, yo estoy seguro que más de uno de nosotros lo hubiéramos echado fuera. Pero Jesús no lo hizo. ¿Ustedes recuerdan cómo era conocido Pedro? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Cómo era conocido? ¿Como el hijo de qué? Del trueno. Pedro era terrible. Como algunos de los que están aquí, que fueron terribles en su vida pasada. Pues, tenemos que reconocerlo. Era conocido como el hijo del trueno. Ustedes recuerdan que más de una vez Pedro, ¿qué hacía? Pedro actuaba y luego pensaba. Como muchos de nosotros hoy en día actuamos sin ver las consecuencias y luego pensamos. Muchos hoy en día hablan de más y luego piensan lo que hablaron demasiado tarde. Así era Pedro. Y eso lo metía en muchos problemas. Y ustedes recuerdan cuántas veces Pedro estuvo con Jesús, cuántas veces caminó casi 3 años y medio al lado de Jesús. Y no aprendía, era recabezón, igual que muchos de nosotros hoy en día. Podemos tener 20, 30 años dentro de la iglesia, 40 y seguimos siendo los mismos cabezones que cuando entramos. Aún cuando Jesús fue arrestado, ¿recuerdan lo que Pedro hizo? Si aquí no se llevan a Jesús sobre mi cabeza, sacó su espada y ¿qué hizo? Le cortó la oreja al soldado Malco. Y un día le dice a Jesús: Jesús, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y por eso dicen por ahí, más rápido cae un hablador que un cojo. Pedro lo negó. Pero después de que Jesús se va, la vida de Pedro cambia. Pedro se vuelve en un verdadero cristiano, en un verdadero hijo de Dios. Y ustedes pueden ir al libro de Hechos y ustedes van a ver ahí todas las maravillas que Dios empieza a hacer a través de la vida de Pedro. Y en el capítulo 3 de Hechos dice que un día Pedro, como era costumbre, subía al templo a la hora de la oración, y a la entrada del templo se encuentra con un hombre cojo de nacimiento, y aquel hombre cojo le pide limosna, y Pedro y Juan le dicen: mira, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te lo damos. ¿Qué era lo que Pedro y Juan tenían? Ellos tenían el poder del Espíritu Santo. Y por eso le dicen a aquel hombre: lo que tenemos te lo damos, levántate y anda. Eso es fe. Eso es tener la seguridad de que tú tienes el poder de Dios. Lo que hablaba la lección esta semana, que cuando tú le pides a Dios, tú tienes que tener la seguridad de que Dios te está respondiendo la oración en ese momento. No dudar ni un instante. La vida de Pedro comienza a ser diferente, comienza a relacionarse con Dios. Y Pedro empieza a amar a la iglesia de Dios en este mundo y empieza a predicar por todas partes, empieza a hacer maravillas con el poder de Dios. Y llega un momento cuando ya Pedro está viejito, cuando tal vez el pelo ya no tiene tanto, el pelo se pone blanco, cuando la piel empieza a arrugarse, metido en una cárcel, con sus pies amarrados en el cepo, sus manos con cadenas,
Tal vez en una mesita por ahí empieza a escribirle a la iglesia y les dice: hermanos, por favor, tengan cuidado. Hay muchas personas que quieren destruir el pueblo de Dios. Y les empieza a mencionar todo lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Queridos, cuando Pedro escribe esa carta con dolor en su corazón. Él no solamente había sido un grande predicador, él había aprendido a amar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, y le dolía con todo su corazón que después de que la iglesia había sido atacada externamente, la iglesia había sido perseguida, ahora la iglesia tenía un problema más grave. Dentro de la iglesia había divisiones, había problemas, había blasfemia, había pecado, había de todo, y eso le partía el corazón a Pedro. ¿Cómo es posible que mi iglesia, la iglesia de Dios, esté pasando por este momento? Queridos, y uno no entiende realmente lo que Pedro escribe hasta que tú no pasas por ahí. No hay nada más doloroso en esta vida que tú veas que están lastimando a alguien. Y ese alguien es una persona la que tú amas con todo tu corazón. Para Pedro no había dolor estar en la cárcel. Él sabía que había cumplido su ministerio. Él sabía que había hecho lo humanamente hablando. Él se sentía bien porque sabía que lo que él había hecho, lo había hecho bien. Pero le dolía ahora ver a su iglesia, escuchar los comentarios de los problemas que dentro de la iglesia estaban pasando. Y él sigue diciendo en la segunda carta de Pedro, versículo 4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad donde están reservados para el juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Pero dice, libró al justo Lot, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Pedro le estaba escribiendo con el corazón a la iglesia. Sentía dolor que el pueblo de Dios estaba destruyendo entre ellos mismos. Algunos meses atrás había enviado una carta para fortalecerlos, para animarlos por la persecución que estaban pasando. Pero unos meses después les escribe diciendo, hermanos, me duele que siendo el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, dentro de ustedes haya divisiones, haya problemas, hayan herejes, hayan falsos profetas, falsos predicadores. Y él continúa. Pedro estaba a punto de morir. Pero antes de morir, en el capítulo 3, Pedro les recuerda, amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Vendrán burladores andando según sus propias pasiones, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su segunda venida? ¿Cuántos años han pasado? A ver, ¿qué me pueden decir de eso? La gente se va a mofar, se va a burlar. A ver, ¿dónde está tu fe? ¿Cuántas décadas tienen diciendo que Jesús viene y no viene? Y saben que muchas personas, cuando escuchen eso, ¿saben lo que van a hacer? Se van a ir de esta iglesia. Y algunos van a pensar: ¿de qué sirvió que yo fuera tercera generación de adventista si Jesús no cumple su promesa? Qué triste, queridos hermanos, que nuestra fe no esté bien cimentada en la palabra de Dios. Qué triste es que hoy en día nuestra fe esté puesta en hombres, en líderes de iglesia, en predicadores que presentan un mensaje, cuando nuestra fe, cuando nuestro corazón, nuestra mente, todo debiera estar puesta en Dios. Por eso la lección de esta semana mencionaba que debemos estudiar más la palabra de Dios. No podemos seguir creyendo en lo que hombres dicen. Tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, pero es imposible creer en alguien que nosotros no estamos conociendo. Es imposible creer en Dios si no estamos leyendo su palabra cada día. Es imposible amar a Dios si no estamos orando en comunión con Él cada día. Es más fácil hoy en día el cristianismo light, venir a la iglesia, sentarnos de 11 a 12, escuchar un sermón, decir: qué bonito sermón, qué bonito habló, y se acabó, salir y seguir viviendo la misma vida que hemos vivido todos estos últimos años. Por eso el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y qué cosa, sígame. Pero qué difícil es seguir a Jesús. Qué difícil es abrir tu Biblia cada mañana antes de hacer cualquier cosa y decirle: Señor, voy a pasar tiempo de calidad contigo este día. Señor, no me voy a levantar esta mañana del estudio hasta que no sienta que tú me vas a bendecir en todo lo que haga. Queridos, el apóstol Pedro le dolía con todo su corazón lo que estaba viendo, que estaba pasando en su iglesia, en la iglesia de Dios, porque él había estado en esas iglesias. Él conocía que había gente linda dentro de la iglesia, pero también sabía que dentro de la iglesia había lobos vestidos de ovejas. Y para identificar a esas personas, tenemos que conocer la palabra de Dios. Y Pedro nos recuerda algo. Versículo 8. Amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. Tú puedes pensar hoy en día: son 30 años, pastor, 4 generaciones, 5 generaciones. ¿Cuánto es eso para Dios? No es nada. Dale gracias a Dios que no ha venido todavía. Dale gracias a Dios porque todavía estamos dentro del tiempo de gracia para arreglar nuestra vida con Él, para ponernos a cuentas con Él, para decirle: Señor, ayúdame a amarte, a poder vivir contigo en este mundo, para que cuando vaya al cielo yo me goce en alabar tu nombre. Pero si venimos a la iglesia y el día que estamos en la iglesia estamos cantando, tú nomás haces:
ni ganas de cantar. Yo te pregunto, ¿tú crees que vas a alabar el nombre de Dios allá arriba si aquí no lo haces? Yo no creo. Y no creo que Dios te lleve a un lugar donde tú no quieres estar. Porque si hoy en día 2, 3 horas estar en la iglesia, estudiando, cantando, orando, se te hace pesado, ¿sabes lo que vamos a hacer en el cielo? Vamos a estar todo el día adorando ¿a quién? A Dios. Y si aquí no podemos pasar 5 minutos cada día estudiando la palabra de Dios, mi esperanza tengas ir al cielo. Porque Dios no te va a llevar a un lugar donde Dios sabe que tú no vas a ser feliz. Pedro estaba a punto de morir. Y el verso 14. Nuevamente Pedro les dice: hermanos, amados, estando en espera de estas cosas, ¿qué les dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables en paz. ¿Cuál debiera ser nuestra preocupación hoy en día? Con diligencia, esforzarnos cada día, procurar cada momento, ser hallados por Dios sin mancha e irreprochables. Y termina diciendo, en paz. Hermanos, Dios no puede ser burlado. No podemos decir que estoy en paz con Dios y estoy peleado con mi hermano de la iglesia. No seamos hipócritas. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No importa los años que podamos tener dentro de la iglesia, si no hay paz entre nosotros, es imposible que tengamos paz con Dios. Y Pedro le escribe: procura, lucha por alcanzar la paz. Queridos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús viene pronto. ¿Estás listo? Eso dependerá de nuestra relación con Dios. Era el año 2012. Estaba a unos días de viajar al África, a Sudáfrica. Un viaje que había esperado por algunos años. Yo tenía sueños. Y cuando yo supe de ese viaje a una reunión de jóvenes de la Iglesia Mundial en Sudáfrica, en Johannesburgo, comencé a planear. Yo estaba de pastor en la iglesia en la central del Valle, allá en McAllen. El día llegó, y cuando ese día llegó que teníamos que ir para allá, yo había hecho mi agenda. Yo había planificado junto con otras personas lo que íbamos a hacer después del Congreso de Jóvenes allá en Sudáfrica. Uno de los sueños que yo había tenido por muchos años era poder conocer una de las grandes maravillas del mundo actual y que estaban en África. Las cataratas Victoria, que están en Zimbabue.
Prácticamente estábamos como a 18 horas del lugar donde íbamos a estar de distancia. Todo lo había preparado, había hablado con mi esposa. Y le había dicho, el día que yo esté en esas cataratas de Zimbabue, yo me voy a meter ahí en la orilla de las cataratas, hay una alberca. Y ahí en esa alberca tú te asomas y ves la caída del agua. Debe ser algo impresionante. En YouTube yo buscaba y veía los videos. ¿Y saben cómo se llamaba esa alberca? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama esa alberca? La alberca del diablo. El día llegó. Llegamos a Sudáfrica, pasamos una semana maravillosa, jóvenes de todo el mundo reunidos ahí, jóvenes de la iglesia adventista, que por cierto, no es promoción, pero el próximo año hay otro congreso de jóvenes mundial que va a ser en Alemania, de la iglesia. Y será bueno que hicieran planes para ir en verano. Después de que terminó todo, hicimos los preparativos con las personas que íbamos, rentamos un auto y comenzamos a conducir para llegar a las cataratas, a Zimbabue. Teníamos que pasar por Botswana, otro país. Así es que tuvimos que manejar 8 horas hasta que llegamos a Franciston. Y ahí en Franciston, cuando estábamos a la frontera para pasar a Zimbabue, íbamos a pasar y el de la aduana nos dijo, miren, traen el permiso para el carro. Y dijimos, no traemos permiso. Dice, es que si no tienen el permiso del carro no pueden entrar al país. Pero si ustedes hablan a la arrendadora, dice, ellos les pueden dar el permiso y con el permiso ustedes pasan sin problema. Así es que dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Si hablamos y nos dijeron que nos iban a mandar el permiso, nunca nos mandaron el permiso, perdimos un día. Pero como queríamos entrar, nosotros pensamos, bueno, vamos a subir más al norte. Vamos a llegar a Kasane. Kasane es un pueblo, es un pueblo que está en Botswana, que prácticamente es ya frontera con Zimbabue, y de ahí está a 1 hora las cataratas. Así que lo que pensé en ese momento fue, no se preocupen, mire, la tecnología vamos a usarla. Hicimos una reservación de auto allá en la parte de arriba, en la parte norte, y reservamos un auto por un día. Vamos, venimos, regresamos ese auto y nos regresamos en el auto que habíamos rentado. Así que viajamos 8 horas más en carretera para llegar a la zona norte. Cuando llegamos allá ese día, rentamos un hotel para dormir. Y ahí en Kasane dormimos esa noche. Conocimos al pastor de la iglesia adventista, nos tomamos fotos con sus hijos, con la familia, nos trató muy bien, nos invitó a comer. Así que a la mañana siguiente fuimos, agarramos el carro que habíamos rentado, nos dirigimos a la frontera ya con el permiso para pasar. Y cuando llegamos a la frontera, el de migración nos dice, ¿traen su visa? Yo le dije, ¿qué visa? Dice, para que ustedes puedan entrar a este país necesitan una visa. Pero nosotros tenemos visa para entrar a Johannesburgo, a Sudáfrica. Sí, dice, pero acá es otro país. Y ustedes necesitan una visa para entrar acá. Todos nos volteamos a ver con una cara de frustración, de tristeza. Dice, pero pagamos por la visa, pero denos la visa, solamente vamos el día de hoy, conocemos las cataratas y nos regresamos. Y el de migración nos miró y comenzó como a reírse y dice, no, dice, es que yo no les puedo dar la visa, ustedes tienen que solicitar la visa con por lo menos 1 semana de anticipación. Y ustedes saben que a veces sale el lado humano de cada uno de nosotros. Y por ahí se acercó uno y le dijo, bueno, ¿cuánto necesitamos dar para que nos deje pasar?
Aquel hombre nos miró, nos dijo: yo no puedo dejarlos pasar. Si yo los dejo pasar a ustedes, yo pierdo mi trabajo. Y al perder mi trabajo, mi familia no va a tener que comer. Yo recuerdo que ese día, esa mañana, nosotros suplicamos. Les dijimos: mire, por favor, venimos desde el otro lado del mundo. Es la única vez que vamos a estar aquí. Mire, le dejamos lo que quiera. Solamente vamos, nos tomamos foto y nos regresamos. Pero por favor, déjenos entrar. No pudimos entrar. Ustedes saben cómo me sentía. Manejar 16 horas de regreso nuevamente para llegar a Sudáfrica. Ya no nos importaba lo que habíamos rentado el carro por un día, lo que habíamos gastado de gasolina. Cuando íbamos de regreso, iba un silencio sepulcral dentro del auto. Nadie quería hablar absolutamente nada. Yo me sentía frustrado, triste. Cuando yo regresé de África, yo regresé con mi corazón roto. Y yo recuerdo que le dije: Señor, ¿por qué? Si tú sabías que este era uno de mis sueños, poder conocer esas cataratas, ¿por qué no me permitiste entrar? Yo sé que ustedes no entienden el dolor que yo sentí en ese momento. Pero recuerdo que mientras venía en el avión de regreso a este país, yo venía luchando. Venía enojado con Dios. Hasta que en un momento mi pensamiento cambió. Y yo entendí algo. Hay tantos sueños que cada uno de nosotros tenemos en esta vida, que por algún motivo, por alguna razón, Dios no va a permitir que se lleven a cabo. Yo tuve que entender eso. Y cuando yo entendí eso, en ese vuelo de regreso, ahí en ese avión, yo le dije: Señor, yo te agradezco. No lo entendía. Tal vez yo iba a entrar y me iba a meter a esa alberca del diablo, no sé cómo le llaman, y ahí me iba a tomar una foto. Tal vez tú me estabas librando de que ahí fuera mi último día, ahí iba a morir tal vez. Yo no lo entiendo. Yo quiero pedirte una cosa. Yo no sé qué va a pasar el día de mañana en mi vida. Pero lo que yo quiero pedirte, Señor, que por favor yo pueda entrar un día al reino de los cielos. Tal vez yo me conformaba con ver unas cataratas, pero yo sé que tú en el cielo, Señor, tú tienes cosas mejores para nosotros. Y sé que para entrar al cielo no necesito una visa. Sé que para entrar al cielo no me va a separar un muro. Pero Señor, no importa que yo sea el último en entrar, pero no me dejes fuera. Cuando yo leo la carta de Pedro, yo entiendo a Pedro. Hay momentos en la vida que tú sientes que no puedes hacer las cosas.
Y yo siento que ese era un momento en la vida de Pedro, que lo único que Pedro podía hacer era escribir esa carta a la iglesia, decirles: hermanos, por favor, Jesús viene pronto, déjense de hacer tonterías, de hacer niñerías, de pelearse como niños, y preparemos nuestra vida, nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. Pedro murió, pero yo estoy seguro que Pedro un día lo encontraré en el cielo y podré platicar con Él. Y podré estar con el Señor por toda la eternidad. Mi pregunta en esta mañana es: ¿estás listo para encontrarte con Jesús? ¿Estás listo? ¿Realmente anhelas que Jesús venga pronto? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo no sé ustedes, pero los espero allá. Y yo espero poder verlos a cada uno de ustedes cuando Jesús venga para estar con Él. Va a haber personas que van a querer dividir nuestra iglesia. Van a haber lobos vestidos de ovejas dentro de la iglesia. Pero por favor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que Dios nos ayude a prepararnos y desear con todo nuestro corazón que Él venga pronto, y asegurarnos de que ni tú, ni tus hijos, ni tus seres queridos queden fuera de la embarcación que nos llevará a la Canaán celestial. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Es mi deseo y es mi oración. Vamos a concluir nuestro servicio de esta mañana con el himno 186. Vamos a cantar, puestos de pie, por favor. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todos proclaman con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio, guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor.
su promesa cumplirá, por sus hijos volverá, si confía pronto nuestro Rey vendrá. Todos proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Amén. Señor, hace años escuchamos que tú pronto vendrás. Ayúdanos a estar listos para encontrarnos contigo. No permitas que pase lo que pasó en la iglesia cristiana en nuestros días. Señor, que todo problema, toda división, tú puedas sacarlo de tu iglesia. Y que como un solo pueblo podamos animarnos unos a otros, Señor, para estar listos para encontrarnos contigo. Pon ese anhelo en la vida de cada uno de nosotros. Y Señor, que las cosas de este mundo no nos quiten de nuestro corazón la alegría de que tú muy pronto vendrás por nosotros. Ayúdanos a estar listos. Y Señor, que ninguno de los que estamos aquí en esta mañana faltemos en aquel día glorioso. Mientras que tú llegas, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a compartir tu palabra a aquellas personas que no lo conocen. Y como tu pueblo, tu iglesia cristiana en aquellos tiempos, Señor, que como iglesia podamos estar unidos, compartir nuestros panes en las mesas, orar unos por otros y que haya un gran revivamiento de tu Espíritu Santo hoy en día. Danos tu bendición. Y Señor, que tu venida sea más pronto de lo que nosotros pensamos. Lo pedimos y lo suplicamos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ya las cosas de este mundo no me dan felicidad, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Ya no hay fama ni dinero que me inviten a triunfar, pues conocí tu gran amor y ahora quiero, Señor, ser como tú. Toda fama te anhelé y cuantas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran amor. Quiero vivir para ti, quiero servirte, Señor, compartir tu gran amor y ser feliz. Toda fama te anhelé y cuantas cosas que busqué ya no tienen importancia, pues conocí tu gran